Qué buenos Dios. Sean bienvenidos a este lugar de bendición, amén. Sepan que hoy es un día muy especial para usted, que Dios tiene buenos planes con usted, amén. Que Él preparó este día para su vida. El fiel servidor es el título de este mensaje y se refiere a nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Algunas traducciones lo llaman como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La versión del lenguaje actual lo llama el fiel servidor. Pues la Biblia dice que Él vino a servir y no a ser servido. La Biblia dice que Él vino a entregar su vida a favor de muchos. Amén. Así que de esto vamos a estar nosotros hablando en este día. Muy bien. El deseo de grandeza que nosotros tenemos, el deseo de prosperidad que tenemos en nuestro corazón, lo tenemos dentro de nosotros y forma parte de nosotros sencillamente porque es la forma en que Dios nos ha creado, es nuestra naturaleza. Todos nosotros queremos extendernos, queremos alcanzar, ¿no? Todo ese equipaje se encuentra dentro de nosotros. Dios nos hizo de este modo. Es más, la Biblia dice en algunas traducciones que Él iba a engrandecer nuestro nombre. Así dice la Escritura, hablándole de una promesa a un hombre llamado Abraham. La traducción del lenguaje actual le dice: te haré famoso en las naciones. Fama. La Biblia habla de todo esto. Es algo que Dios ha puesto en el hombre, lo ha puesto como una semilla dentro de sí. Todos nosotros queremos alcanzar cosas grandes. Esto está en el plan de Dios, determinadamente está en el plan de Dios. Dios quería extender, ustedes saben la historia bíblica, quería extender una colonia en la tierra, una colonia del cielo en la tierra. Él quería extender su reino, el reino de los cielos en la tierra. Y quería hacerlo a través del hombre. El protagonista principal para extender su reino de los cielos en la tierra sería el hombre. Por eso que Él depositó en el hombre esta semilla de grandeza, esta semilla de prosperidad, esta semilla de rey. Porque dijo Dios: vamos a hacer al hombre y hagámoslo como nosotros, que sea semejante a nosotros, que sea participante de nuestra naturaleza divina. Dijo Dios: yo soy rey de los cielos y el hombre va a ser el rey en la tierra. Él va a ser el embajador del Dios vivo y verdadero en la tierra. Amén. La Biblia nos llama a nosotros embajadores del Dios vivo. Un embajador es un representante. Nosotros representamos a Dios en la tierra. ¿Está entendiendo? Así que toda esa semilla de grandeza que nosotros tenemos, esa semilla de prosperidad por alcanzar las naciones, es parte del equipaje que Dios ha depositado en nosotros. Y es una cosa natural. Es una cosa natural el desear cosas, el alcanzar cosas, pues estaba en el plan de Dios. Jesús en uno de los encuentros que tuvo con sus discípulos le pidieron que les enseñe a orar y Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, dijo Él, y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Pero no se podría hacer la voluntad de Dios en la tierra si no había un hombre para poder extender la voluntad de Dios. Por lo tanto, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, era depositar una semilla de grandeza, de semejanza a Dios. La Biblia dice inclusive que nosotros somos dioses. Esto parece para algunos de nosotros no muy usual, no es muy poco escuchado y tal vez poco explicado, pero la Biblia está llena de estas cosas. Dice la Biblia que nos ha puesto para poder gobernar, para poder señorear, para poder sojuzgar, para ejercer dominio sobre la tierra, es decir, ser semejantes a Dios. En esta semana le he estado enseñando en Pedro, el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 4, la Biblia dice que Dios hizo todo eso con nosotros con el fin, con el propósito de ser semejantes a Dios y de ser participantes de la naturaleza divina de Dios. En otras palabras, Dios no tiene ningún problema con que el hombre sea un rey. En otras palabras, Dios no tiene ningún problema con que los hombres sean dioses. ¿Me están oyendo? Eso es lo que la Biblia enseña y les voy a mostrar por la palabra. A ver, ¿cuántos tienen su Biblia? Háganme ver su Biblia. Vamos a leer la Biblia. Vamos a
constatar, vamos a certificar todo lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que les acabo de decir. Amén. A ver, levante conmigo su Biblia. Diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Esta es la palabra de Dios. Esta es la preciosa semilla de la palabra de Dios. Si yo aplico estas palabras a mi vida, voy a ser cada vez prosperado. Yo nunca seré el mismo. Voy a ser cada vez prosperado. Estoy por recibir la preciosa semilla, la siempre viva y eficaz semilla de la palabra de Dios. Ahora diga, mi mente está activa, mi corazón está receptivo. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte. Vamos a certificar lo que Dios nos ha dicho hace un momento. Génesis capítulo 12. Vamos a comenzar desde el 1. Capítulo 1, perdón. Versículos del 26 al 28. Vamos a certificar todo lo que les he dicho. Vamos a ir en orden y luego les voy a explicar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree. Dios creó al hombre para ser Señor. Dile que está a tu lado. Dios creó al hombre para ser Señor. Amén. Ese es el plan, el propósito de Dios. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios puso al hombre para que sea Señor y pueda sojuzgar la tierra. Y dice, y señorear nuevamente, ¿no es cierto? Así que Dios hizo al hombre para que sea Señor, que pueda sojuzgar y ejercer dominio sobre toda la creación, sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es lo que la Biblia enseña. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a avanzar. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuevamente, Dios creó al hombre, ¿para qué? Para también engrandecer su nombre. Dile que está a tu lado. Dios nos ha creado para engrandecer nuestro nombre. ¿Qué estoy diciendo con esto? Dios no tiene ningún problema con que tú seas grande, que tengas un buen apellido. Amén. Yo se los voy a mostrar por la versión del lenguaje actual, Génesis, el mismo Génesis 12, versos del 1 al 3. Dice, se lo voy a leer en traducción del lenguaje actual. La misma porción bíblica dice, y le dijo, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formarás una gran nación y voy a bendecirte y hacerte famoso. ¿Cómo? Dios le dice, voy a bendecirte y hacerte famoso. Aquí no le dice, voy a engrandecer tu nombre, le dice, voy a hacerte famoso. Porque todo aquel que es famoso, su nombre es grande. O sea, la fama no es mala, dile que está a tu lado. Ser famoso no es malo. Estaba en el plan de Dios. Pregunto yo, ¿Dios será famoso? La Biblia dice que no hay Dios como Él. Él es Dios sobre todos los dioses. La fama de Dios se ha extendido por toda la tierra. Más, dice, toda la gloria está, toda la gloria llena el conocimiento del Señor en la tierra. Es su gloria está llenando la tierra con su conocimiento. Amén. Dios es famoso y Dios dijo, vamos a hacer al hombre como nosotros. Diga, fama, riquezas. ¿Riquezas? Sí, así dice. Tú serás Señor, vas a sojuzgar. Vas a ejercer dominio sobre todo lo creado. Voy a hacerte famoso, te voy a hacer grande sobre la tierra. O sea, en el plan de Dios estaba todo esto. No tenemos que estar luchando para obtenerlo. Es nuestro. ¿Están oyendo? Muy bien, entonces todo esto certifica de que Dios quiere hacernos famosos, quiere que seamos señores y quiere que seamos como Él en el cielo. Lo voy a explicar. Salmos capítulo 115, vayamos avanzando. Quiero darle suficiente material para que puedan entenderme y yo pueda explicarle. Salmo capítulo 115, versículos del 15 al 17. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? El Señor, ¿no es cierto? Verso 16.
los cielos son cielos ¿de quién? De Jehová, así dice. Los cielos son cielos de Jehová, porque Él los hizo. Él hizo los cielos, y no solo los cielos, también la tierra. Entonces el verso 16 dice, los cielos son cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Diga, plan, propósito. Mire, Dios es un Dios que tiene planes y propósitos. Y Dios, como es perfecto, porque Dios es perfecto, Dios no tiene falla, pero hizo al hombre con algo que ayer les mostraba, una segunda cosa más aparte de la libre determinación que nosotros tenemos. Eso es el libre albedrío. Es decir, tenemos el poder de poder elegir. Amén. Libre determinación. Aparte de esto, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dile que está a tu lado, dominio propio. Dile, tú tienes dominio propio. Mírale bien, dile, tú tienes dominio propio. ¿Qué significa eso? Hermano, que tú no solamente tienes poder de elección, de libre determinación, sino que tú puedes dominar tus actitudes. Eso es dominio propio. Amén. Así que no hay para Adán, cuando Adán trataba de excusarse delante del Señor, la mujer que tú me diste, ¿no es cierto? No hay para Eva excusa, la serpiente me engañó. No, porque el hombre ha sido equipado no solamente con libre determinación, sino con dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? Amén. Nosotros tenemos todo ese equipaje de parte de Dios. O sea, no hizo Dios al hombre y lo dejó en la tierra ahí a la aventura, que viva como sea. No. El hombre fue creado como un ser poderoso, porque dijo Dios, vamos a hacerlo como nosotros. Por supuesto, luego pasaron algunos problemas que el plan de Dios se quebrantó. El plan de Dios dejó de estar en funcionamiento. Pero como Dios es sabio, dile que está a tu lado. Dios es sabio. Dios tenía un plan B. Diga, plan B. Usted tiene un plan B. ¿Tiene por si acaso usted un plan B? En la familia debemos tener un plan B. ¿Qué es eso, pastor? Un plan B es que usted tenga recursos y por si acaso algo no sale bien. ¿Amén o no? Un plan B en todas las cosas. ¿Cuántos tienen un plan B en su economía? Hey, ¿cuántos tienen un plan B en su economía? ¿Cuántos no solamente están esperando que llegue a fin de mes porque lo contrario no comen? Es un problema. Usted debe tener un plan B. Usted tiene que tener sus ahorritos allí. Tiene que tener sus inversiones allí. ¿Me están oyendo? Eso es un plan B. Eso es si por si acaso mi marido se me va. Se quedó sin marido. ¿Ahora qué come? ¿Quién trabaja? ¿Quién la mantiene? ¿Quién la sostiene? Entonces usted tiene que tener un plan B. No le pida al marido cartera, relojes, trucos. No lo gaste. Separe. Usted tiene que tener un plan B. Eso se llama un plan B. Dios tuvo un plan B. Dios lo hizo todo a la perfección, pero dijo, yo le he dado al hombre poder, dominio propio, libre determinación. Y como tiene libre determinación, él puede elegir lo bueno y lo malo. Y no vaya a ser que el hombre elija lo malo, así que voy a poner un plan B, por si acaso el hombre cayese. Algunos dijeron, no, es que estaba en el plan de Dios que el hombre cayese. No estaba en el plan de Dios que el hombre cometiese el pecado. En el plan de Dios sí estaba el plan B, porque Él es sabio. Pero no podemos decir que atribuir a Dios el pecado del hombre. Más bien, gracias a Dios que nos dio dominio propio y libre determinación. ¿Cuántos están agradecidos a Dios que nos ha dado libre determinación? Porque si no, no tuviésemos poder de elección, gustos, colores. ¿Se imagina usted? Señorita, salir con un joven que a usted no le guste. Que usted no tenga libre determinación para escoger. Y que de repente diga el Señor, ¿qué quieres? Marido, de ti, marín, de dos pingües, títara, mata, títara, para ti. No, usted escoge, usted se enamora, usted se estremece cuando lo ve. Entonces usted escoge, usted tiene libre determinación, pero también tiene dominio propio. Diga, dominio propio. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Dominio propio. No, todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar de todas las cosas. Dominio propio. Esos son poderes que Dios nos ha entregado, regalos de Dios para poder vivir en la tierra. Así que el hombre es consecuente de todas las cosas que hace. Todo lo que te está pasando hoy son consecuencias de lo que tú hiciste ayer.
¿Amén o no? ¿Están entendiendo? Pero en el plan de Dios no era que te pasen cosas malas, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios para ti son bien y no mal, aunque tú te portes mal. Dios tiene buenos planes para nosotros. Así que diga, plan B. ¿Cuántos tienen plan B? Dirán algunas esposas, ya tengo un plan B. Se me muere este, me consigo otro. Ese no es un buen plan. Un plan B para cada cosa. Recursos para cada cosa. Amén. Salmo capítulo 82, versículos del 5 al 7. Quiero mostrarles por la Biblia varias cosas. Hoy normalmente la gente usa este día, como la Semana Santa, como algo religioso, y no es así. Usa días de fiestas. Algunos lo usan para hacer borracheras, ¿verdad? En nuestros países latinos, yo hablo de nuestros países latinos. La fiesta, Semana Santa, los cajones de cerveza corren, los tamales, ¿verdad? Dinero, negocio. La gente religiosa está acostumbrada a hacer eso, pero eso no fue eso lo que pasó realmente. El sacrificio de Cristo implica algo más que eso. No tiene que ver nada con el asunto religioso de la gente. Es un asunto familiar. Dile que está a tu lado, es un asunto familiar. ¿Cómo un asunto familiar, pastor? Claro, pues el Hijo de Dios se había perdido. Rey. Dios es rey. El Hijo rey se había perdido. Y como el Hijo rey no podía regresar al Padre, tuvo que haber la intervención de Dios a través de su Hijo rey, Rey de reyes y Señor de señores. Este vino a pagar el sacrificio por causa del pecado del hombre y recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué se había perdido? ¿Qué se había perdido? ¿Qué se había perdido? ¿Qué se perdió? Se perdió el reino. El hombre era rey en la tierra, lo perdió todo. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Para recuperar lo que se había perdido. El hombre ya no era señor, ya no era autoridad, como dice Freddy. Había perdido todo, ahora era esclavo del diablo. Ahora tenía por padre al diablo, que lo esclavizaba con enfermedades, con pobreza, con sufrimiento, con dolor, con separación, con muerte. Porque para eso vino Satanás, para hurtar, matar y destruir. Pero la Biblia dice que Dios envió a Jesucristo para destruir las obras del diablo. Así que es un asunto familiar, no tiene que ver nada con el asunto religioso. Vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El reino. Así que la Semana Santa no es tan religiosa como a veces nosotros pensamos. Yo les voy a explicar que ni siquiera había la necesidad de que Jesús venga a la tierra, pero tuvo que venir. A ver, leamos Salmo 82, versículos del 5 al 7. Salmo 82, versos del 5 al 7, dice: ¿no saben? ¿No entienden? Mire lo que está diciendo Dios aquí. ¿Andan en tinieblas? También todos los cimientos de la tierra. Verso 6. Yo dije, mire lo que dice Dios. ¿Quién dice aquí? Dios dice, yo dije. ¿Qué dijo? ¿Vosotros sois? ¿Qué dice? ¿Vosotros sois? Dígalo fuerte. ¿Vosotros sois? Dioses. ¿A quién se refiere? Algunos dicen, no, se refiere a los ángeles. Los ángeles son ángeles. Se refiere a nosotros. ¿Y cómo lo sabe? Mire la segunda parte. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. ¿Quiénes son los hijos del Altísimo? ¿Y los ángeles qué son? Espíritus ministradores. ¿Y nosotros qué somos? Hijos. ¿Y cómo nos llama Dios a nosotros? Dioses. ¿Tiene algún problema para Dios que seamos dioses nosotros? Para nada. ¿Tiene algún problema usted con que sus hijos sean como usted? Es más, nosotros queremos que nuestros hijos alcancen mejores lugares, logren mejores cosas. Así que para Dios no es un problema que seamos dioses. Para Dios no es un problema que seamos señores. Para Dios no es un problema que nuestro nombre se engrandezca, que seamos famosos en la tierra. El único problema es hacerlo sin Dios. Esto fue la caída del hombre. Por eso yo digo, no había necesidad de que Cristo sufra, muera de la manera en que murió, de haber pasado este sacrificio terrible por causa del pecado del hombre. Porque el hombre ya era Dios, el hombre ya era Señor, el hombre ya era famoso, el hombre era hijo de Dios, el hombre era rey, pero el pecado lo convirtió en nada, apartado, separado. Así que Jesús
tuvo que venir. Se requería la intervención de Jesucristo para recuperar lo que se había perdido, el reino. El hombre nuevamente podía estar en el mismo nivel que Dios había planeado para su vida. Amén. Muy bien, pero dice, ¿cómo dice? Y dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, versículo 7, pero como hombres moriréis. ¿Cómo dice? Pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. ¿Nosotros qué somos, hermanos? ¿Somos reyes o no? ¿Somos reyes? ¿Somos príncipes? ¿O somos reyes? ¿O somos reyes o somos príncipes? Claro, en un reino natural los hijos del rey son príncipes, pero en un reino espiritual los hijos del rey son reyes. Esa es la diferencia. ¿Me están oyendo, hermanos? En un reino natural los hijos del rey son príncipes. Y para que este príncipe se convierta en rey, el rey tiene que morir. Y el hijo tiene que ser educado en todo el sistema del reino. De lo contrario, su reinado va a ser un fracaso. Pero en el reino de los cielos no es así. Nosotros ya nacemos como reyes. ¿Cuántos reyes hay aquí? La reina. ¿Dónde están las reinas? Somos reyes. Pero dice, el pecado que hace con nosotros, dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes. Otra traducción lo traduce así, como cualquiera de los gobernantes. ¿Saben? El único príncipe que nosotros conocemos por la Biblia es el príncipe de las tinieblas. Pero nosotros somos reyes. Y el príncipe de las tinieblas, la Biblia dice que Dios lo ha puesto bajo la planta de nuestros pies. ¿Me están entendiendo? Está abajo, no está arriba. Está abajo. Nosotros lo tenemos dominado. Antes, por naturaleza, éramos hijos de ira y Él tenía poder sobre nosotros, pero ahora nosotros tenemos poder sobre el diablo. Por eso Jesús prometió, dijo, recibiréis poder. Así dijo la Escritura. ¿Cuántos lo creen? Así que nos ha sido restablecido el reino, el poderío, la autoridad, el gobierno, el poder sojuzgar las cosas. Amén. Muy bien. Así, y ahora les quiero decir, hermanos, en realidad no había necesidad de que Jesucristo venga a la cruz para morir por nosotros. No había necesidad ni siquiera de que el hombre muera. La única cosa que Dios quería es que el hombre pueda ser como Él, que el hombre pueda ser Señor, que el hombre pueda ser Rey, que el hombre pueda ser un Dios, que lo represente a Dios en la tierra. Eso es un embajador, que seamos representantes del cielo en la tierra. El único problema que ocurrió es que el hombre quiso hacerlo sin Dios. Pero ¿de dónde sacó esa idea? Pregúntale al que está a tu lado, ¿y de dónde sacó esa idea? Vamos a pensar un poquito. Me gusta hacerles pensar, porque si no, usted no va a entender esto. Piense, ¿de dónde sacó esa idea el hombre? De querer ser como Dios, pero apartado de Dios. ¿De dónde vino eso? Por la mala junta. Dile que está a tu lado, por la mala junta. La mala influencia. ¿Quién? Si no había, estaba Adán y Eva, no había más hombres por ahí. El diablo estaba ahí. Y el diablo con el susurro vino a decirle a Eva, con que Dios ha dicho. Por oír cosas que no debía oír. ¿Quién era el diablo? Satanás. Satanás era un ángel caído. En realidad al inicio fue el principal de los ángeles. Y Dios le había dado de todo. Y tenía tanta autoridad. Y tenía tanta belleza. Y era muy famoso, porque ese era el plan de Dios. Pero al serse muy famoso y tener tanta autoridad, él un día pensó, voy a hacer mi trono en el cielo, voy a ser un Dios. Pensando hacerlo sin Dios. Ese día fue su caída. La Biblia dice que lo arrojó del cielo. Y la tercera parte de los ángeles que se involucraron con él, cayeron también. ¿Me están oyendo? Todo aquel que se involucra con pecado ajeno, cae con él. Se hace acreedor de ese pecado. Y a Adán pues pasó lo mismo. O sea, esos pensamientos vinieron del diablo. Pensamientos de, ¿no es cierto?, de pan sin Dios, es del diablo. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay muchas empresas que crecen. Hay muchos países que crecen, pero no consideran a Dios para nada. Eso es pan sin Dios. Eso es el hombre sin necesidad de tener a Dios. O sea, Dios sí quiere bendecirnos, pero nosotros necesitamos de Dios. Amén. Tenemos una gran necesidad en nuestro corazón de Dios. Segunda de Pedro, capítulo
1, versos 3 y 4. Dice, Dios, esto es en la versión del lenguaje actual. Dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo esto cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Versículo 4. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas para que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Dios hace una diferencia aquí a dos grupos de personas, dos grupos selectos de personas, no hay más. Diga conmigo, dos grupos. No hay terceras cosas, solamente hay dos grupos de personas: aquellos que se identifican con Dios para poder establecer su reino y aquellos que no se identifican con Dios. Y Dios los llama de este modo. Dice que ellos tienen malos deseos de esa gente que destruyen a los demás. Muy bien. Jesucristo entonces no tenía la necesidad de morir en la cruz del Calvario, pero lo hizo por causa del pecado del hombre. El hombre tampoco tenía la necesidad de morir. Él tenía que vivir eternamente, él tenía que ser como Dios, pero por causa de su pecado murió. Así que él tuvo que Dios intervenir por medio de Jesucristo. Y yo quiero que leamos Isaías 53 y veamos todo lo que Jesús pasó por causa del pecado del hombre. Isaías 53 del versículo del 1 en adelante hasta el 12 realmente. Y vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Esta traducción lo dice de una forma diferente porque quiero rescatar algún mensaje de aquí. Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje. Nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor. ¿Cómo lo llama Isaías a Jesús? El fiel servidor, dice, creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguno. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Hermanos, pregunto nuevamente antes de seguir leyendo: ¿por qué Jesucristo fue sacrificado de este modo? Por causa del pecado de alta traición de Adán. No era necesario. Esto es el plan B de Dios. Dios había planeado, Dios había hecho un propósito con la vida del hombre y que el hombre no cayese en este tipo de pecado. Pero Dios había creado un plan B para redimir al hombre. Un plan B para poder salvarlo, restituirlo, porque el hombre por sí solo no pudo hacerlo. Jamás podría hacerlo. La historia bíblica cuenta que el hombre trató de acercarse a Dios haciendo sacrificios, trayéndole holocaustos, pero no pudo lograr alcanzar lo que él había perdido. Así que Dios tuvo que hacer su intervención por medio de Jesucristo. Versículo 6 dice: todos andábamos perdidos. Esa era nuestra condición después del pecado. Verso 6: todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor. Nuevamente, diga, fiel servidor. De esto quiero hablarles un poco. Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Verso 7. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando le cortan la lana, y como cordero llevado al matadero ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron
la vida. Verso 9, el fiel servidor, nuevamente. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados. Aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. ¿Cómo lo llama Dios? El fiel servidor. ¿Qué significa esto? Diga conmigo servidor. Con ánimo, vamos. Diga servidor. Él fue el fiel servidor. Otras traducciones lo llaman el Cordero de Dios, pero aquí me gusta porque lo llama el fiel servidor. ¿Qué es eso? Estuve preguntando, Señor, ¿de qué se trata todo esto? El fiel servidor. Mire, Romanos lo amplifica un poco más. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Dice, sométate toda persona a las autoridades. ¿Le suena conocido esto? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien. Estos son las autoridades, los magistrados. Sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor. Aquí encontramos nuevamente esta palabra que lo traduce en la versión del lenguaje actual. A Jesús lo llamaron el fiel servidor. Y a los magistrados y a las autoridades Dios los llama servidores. ¿Cómo los llama Dios? Servidores. ¿Quiénes son los magistrados y las autoridades? Diga conmigo, los policías. Repite, diga, los policías. El gobierno. El alcalde. Tus padres. Tus pastores. Tus líderes. Ya bajaron la guardia ustedes. Comenzamos de nuevo. Diga, los policías. El gobierno. El alcalde. Tus padres, tus pastores, tus líderes, ellos son autoridades. ¿Qué son? Servidores. Por eso la Biblia dice que Él vino a servir y no a ser servido. Y por hacer ese trabajito, la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Servidores. Ellos trabajan para nuestro favor. Amén. Nuestras autoridades, normalmente nuestros padres no quieren que nosotros hagamos lo que queremos. ¿Sí? Los que no tienen papá al lado hacen lo que quieren y pagan y sufren las consecuencias. Pero los que tienen papá, mamá al lado, corrigen a sus hijos constantemente. Eso creo, eso espero. ¿Sí? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Y tienen hijos? ¿Tienen hijos o no? Claro, algunos tan chiquititos no se les puede corregir, ¿verdad? Usted agarra, lo cambia, lo pone su ropa, el color que usted quiera. No le pregunta, mi amor, ¿qué color de ropa quiere? Usted le pone el color que usted quiera, ¿no es cierto? Chiquitito, lo carga, no lo dice, vamos, usted lo carga y se lo trae. A ver, cargue a su hijo de 15 años. A ver, vístalo como usted quiere. A ver, peínelo como usted quiere. Es difícil. Ellos no quieren sujetarse, no quieren sostenerse. Pero ¿cuál es el trabajo de los padres? Como autoridad, servir a los hijos. Y eso es lo que los hijos no entienden, que nosotros estamos para servirles. Esto es lo que a veces la iglesia no entiende, que nosotros, sus pastores, los líderes, las autoridades que Dios ha puesto, estamos para servirles. Y si nosotros les llamamos la atención por algún motivo, es por su bien. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él siempre estuvo llamándole la atención a la gente, pero era por su bien. Y la Biblia dice que nadie le hacía caso. Cada uno se fue como oveja por su camino, como oveja descarriada.
Y cuando Él cargó nuestros pecados, ellos pensaban, Dios lo está castigando. Y no es que Dios lo estaba castigando, estaba pagando nuestro pecado por ser y vivir como hombres sin autoridad. Y cuando Cristo vino a ofrecer su vida en la tierra y derramó su sangre y lo mataron finalmente, el hombre de esto sacó una religión. Y hoy lo llamamos Semana Santa, la Semana Santa. Y yo no veo Semana Santa en la Biblia. ¿Usted ve eso? Usted lo ve en el calendario de los países de todo el mundo. La Semana Santa es una fiesta feriada y usted se aprovecha. Nosotros pues aprovechamos para estar en familia, somos cristianos, aprovechamos para comer juntos, para no divertirnos ahí, compartir un poco. La gente aprovecha para irse a la playa, para tomar. Y la gente religiosa la aprovecha para hacer sacrificios. Pero hermanos, si esto pasó, no fue para que todo esto hagamos. Si esto pasó, sencillamente fue para devolver, restaurar lo que se había perdido. Era un asunto familiar. El rey había perdido a sus hijos y envió para recuperar lo que se había perdido. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Se acuerda del hijo pródigo? Esto es una imagen de lo que sucedió allí. El hijo se había perdido, se había descarriado, pidió lo que le correspondía y lo malgastó, perdió todo, se quedó hasta comer comida de cerdo y ni siquiera pudo comerla. De repente recapacitó y regresó. La Biblia dice que el padre hizo, ¿qué hizo? Fiesta, diga fiesta. Fiesta. No es una religión, es un asunto familiar. Cuando estaba a punto de perder un hijo, ¿usted alguna vez? O recién están creciendo sus hijos y todavía recién están entrando los problemas. Los hijos se meten en drogas a veces y uno a veces no lo sabe. Los hijos se meten en pecados y a veces uno no lo sabe. Y a veces escapa de nuestras manos para poder controlar el asunto. Y usted lo que quiere es restaurar al hijo cuando está perdido, ¿o no? ¿Sí o no? Y cuando el hijo se restaura, ¿usted qué hace? Una religión de eso. El mundo ha hecho una religión de esto. Pero nosotros, según la Biblia, dice que hacemos fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en los cielos. Es todo lo contrario a la religión. Fiesta, diga conmigo, fiesta. Diga, reino. No es religión. El confundir el reino de los cielos con una religión hace que nuestra vida cambie. Y pensamos y vivimos como gente religiosa, pero la religión no existe en la Biblia. ¿Me están oyendo? La religión no existe en la Biblia. ¿Qué ve usted en la Biblia? Usted ve a un rey que quiso poner a su hijo rey en la tierra y el hijo rey se comportó mal y Dios mandó al otro hijo rey para rescatar al hijo perdido y nuevamente el reino se estableció. Por eso la Biblia lo llama el reino de los cielos. No tiene que ver nada con un asunto religioso. ¿Y de dónde salieron los sacerdotes? Pregúntale que está a su lado. ¿De dónde salieron los sacerdotes? Quiero hacerlos pensar. ¿De dónde salieron los sacerdotes? Total, no dice que era un reino. ¿Por qué se establecieron los sacerdotes? Pregúntale, ¿por qué se establecieron sacerdotes? Porque debe haber algún motivo. Se establecieron sacerdotes porque ahora que el hombre había caído ya no podía regresar a Dios. Había una barrera. Y Dios dijo, bueno, voy a hacerte un modo de que tú vengas a mí. Voy a ponerte a alguien que se pueda santificar, purificar, porque de eso hacían los sacerdotes. Había un lavatorio donde se lavaban. Un lavacro se llamaba. Se limpiaban. Esa semana no tenía que dormir con su esposa el sacerdote. Se purificaba. Y limpio entraba. Y si por si acaso tenía un barrito el sacerdote, o había reñido con su esposa y tenía algo en su corazón, entrando al lugar donde tenía que ofrecer el sacrificio, moría. Eso pasaba. Así que el sacerdote era una especie de mediador entre Dios y los hombres. Pero no era el trabajo principal de Dios. El trabajo principal de Dios para la vida del hombre aquí en la tierra era que sea rey. Pero se acabó. Dile que está a tu lado, se acabó. Dile, se acabó. Ya el reino fue restaurado. ¿Me están oyendo? ¿Por quién? ¿Por un sacerdote? Sí.
porque tenía que venir en forma de sacerdote. La Biblia lo llama que él es la imagen de Melquisedec en el tiempo pasado. Pero no presenta a Melquisedec como sacerdote, presenta a Melquisedec como rey de Salem, como rey de justicia. Y la Biblia dice que él es el rey de reyes. Pero nosotros nos quedamos en la religión. Hermanos, el reino ya fue rescatado. ¿Me escuchan? El reino ya fue rescatado. No hay por qué todavía estar haciendo cosas religiosas. El reino ya fue rescatado. Y formamos parte de un reino. Somos hijos del rey. Podemos gobernar las naciones. Por eso Dios había profetizado: pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿En qué sacerdocio? Nosotros vemos que van a la guerra, pero vemos a un Melquisedec que va al encuentro de Abraham en la guerra. Abraham estaba haciendo guerra y Abraham había vencido a 5 reyes, y viene Melquisedec y lo bendice. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Miren, ¿a dónde ven ustedes a un sacerdote metido en la guerra, en una batalla? ¿Qué hacían los sacerdotes? Estaban metidos ahí en un altar donde ofrecían holocaustos. Los sacerdotes comúnmente no iban a la guerra, pero este Melquisedec se fue a la batalla, a donde estaba Abraham, y lo bendijo. Y Abraham hizo otra cosa por su parte: le entregó los diezmos de todo el botín. Así dice la Biblia. ¿Me están oyendo? Entonces diga: reino. ¿Y cómo luchó Abraham? Se convirtió en un conquistador. Abraham se convirtió en un conquistador. Él luchó. Y no hubo ninguna cosa religiosa. Dice que Melquisedec sacó pan y vino, haciendo memoria de lo que hoy haríamos por el sacrificio de Cristo. El pan y vino representa la sangre y el cuerpo de Cristo. Lo que Melquisedec estaba diciendo: un día esto se va a acabar. Va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ofrecerá su vida a favor nuestro. Esto se acabó. Y cuando Cristo ya lo hizo, la Biblia dice: hagan esto en memoria de mí, recuérdense de mí. No hagan asuntos religiosos, hagan esto en memoria de mí. Recuerden que yo ya los rescaté. Recuerden. Diga conmigo: reino. Tenemos que tener mentalidad de reino, no tanto de asuntos religiosos, porque la religión, ¿qué hace? La religión esclaviza. La religión hace que nosotros hagamos cosas tratando de estar bien con Dios. Pero usted, la única forma de estar bien con Dios es por medio de Jesucristo. ¿Cuántos vinieron ayer? Ayer hablamos de justificación. La justificación es un don. ¿Y justicia qué significa? Justicia significa estar bien con Dios. ¿Y las obras? Ya no, pues. Usted tiene que hacer obras, pero eso no lo va a poner bien con Dios. Lo que le va a poner bien con Dios es que usted, que tenga a Jesucristo, acepte a Jesús en su corazón como aquel que lo redimió, como aquel que tomó el lugar en la cruz del Calvario por usted. Amén. Muy bien. Hay una historia bíblica, aquí vamos a terminar casi, en Génesis capítulo 11. Pareciera una contradicción si nosotros no le damos toda la explicación que le hemos dado. Pero Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, la Biblia dice que toda la tierra tenía un solo lenguaje. Y todos hablaban unas mismas palabras. En Génesis 11, versículos del 1 adelante, dice: y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura de la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y coscámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, y si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, querían un nombre por si fueran esparcidos sobre la faz de la tierra. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire, Dios consciente de su creación, Dios consciente de su Hijo, Dios consciente de que había puesto en ellos semillas de grandeza, semillas de prosperidad, semillas de hacerse famosos, porque ellos querían hacerse famosos en la tierra.
por si acaso nos esparcimos sobre la faz de la tierra, tenemos un nombre, Babel. Ellos querían tener fama, pero no estaban considerando a Dios. Y Dios dice, tenemos que bajar, tenemos que hacer algo, tenemos que intervenir nosotros. Versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra desde allí y los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué estaba pasando? El hombre quería ser famoso, sí. El hombre quería extenderse, sí. El hombre quería alcanzar a las naciones, sí. Pero no estaban considerando a Dios. Por eso, la Biblia dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina de Dios y no somos como la gente pecadora de este mundo. Porque la gente pecadora de este mundo tiene necesidades tanto como el justo. Los justos tenemos necesidades. ¿Tenemos necesidades o no? ¿Usted tiene planes? ¿Sí? ¿Usted quiere cosas? Sí. La gente pecadora también. Pero no tenemos las costumbres de hacer cosas incorrectas para alcanzarlas. Tenemos a Dios. Cuando nosotros no podemos hacerlo físicamente y hacemos todo lo que podemos en nuestra vida, en la vida de nosotros como hijos de Dios, ocurre lo que nosotros llamamos milagros. Operamos de esa manera, pero ellos querían hacer las cosas a su modo. Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 4, dice, aquí vemos a Jesús confrontando al enemigo, dice, y respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El querer tener una cúspide, el querer llegar hasta el cielo, el querer tener un nombre, no es malo. Pero el hacerlo sin Dios es malo. Necesitamos de Dios. Necesitamos decirle, Señor, nosotros formamos parte de tu reino y nuestro deseo es servirte. Nosotros formamos parte de tu reino y entendemos que tú nos has hecho, Señor, tus hijos. Reyes. Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. La Escritura dice que somos reyes. Él nos hizo reyes. Apocalipsis capítulo 5 verso 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, sí, Dios quiere que reinemos sobre la tierra. Dios quiere que tengamos prosperidad. Dios quiere que tengamos las mejores casas. Escuche bien esto, porque esto es la verdad. Dios quiere que usted use el mejor carro que pueda. Dios quiere que su familia disfrute de todas las bendiciones. Está en el plan de Dios, pero no se separe de Dios. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Muy poco nos va a servir apartarnos del Señor. Tenemos que estar a su lado todo el tiempo. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de una gran salvación. Amén. Porque todo se acaba. Un día, yo les digo siempre, un día nosotros nos vamos a morir. ¿Sí? Un día usted y yo estaremos celebrando un sepelio. Las personas que están a su lado tarde o temprano se van. Porque todo se acaba. Los años van pasando. Pero algo que no va a pasar en nuestra vida y en la historia es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que todo lo que hagamos aquí en la tierra va a repercutir por las generaciones con nuestros hijos. Tomemos las decisiones correctas. Hagamos las cosas correctas delante del Señor. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, por favor. ¿Cuántos han entendido que formamos parte de un reino? Que no somos gente religiosa. Que la religión no nació en el corazón de Dios. Que Dios lo que vino a establecer en la tierra fue un reino. Y fue el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos la cultura no es lo mismo que en la tierra. Por eso Jesucristo dijo que se haga tu voluntad así como en los cielos en la tierra. Algo había pasado, que el hombre había transformado el plan que Dios tenía para el hombre. Lo había transformado en maldad, en sufrimiento, en dolor. Por eso en una ocasión ya la tierra fue destruida. Si ustedes recuerdan,
el arca de Noé. Dios destruyó la tierra con diluvio por causa del pecado del hombre. Extinguió a todos los hombres excepto una familia, la familia de Noé. Luego Noé salió del arca y Dios le repitió las mismas palabras que les dijo a Adán: multiplícate, sojuzga la tierra, comienza a gobernar, comienza a señorear. Las mismas palabras. Pero el hombre tiene por naturaleza un corazón pecaminoso. Dijo Dios: no voy a volver a destruir la tierra con diluvio, porque el hombre desde su nacimiento tiene un corazón pecaminoso. Así que voy a poner mi arcoíris, dijo Dios. Y cada vez que yo vea mi arcoíris, entonces me voy a detener y no voy a destruir la tierra con diluvio. Pero como usted sabe la historia, los hombres nuevamente hicieron lo malo. Noé tuvo 3 hijos. Uno de sus hijos, Can, pecó contra su padre y se esclavizó nuevamente. Noé dijo: maldito sea Canaán. La maldición entró nuevamente a la tierra. Hermanos, quiero decirles que todo aquel que se aparta de Dios para hacer lo malo va a sufrir. Acerquémonos a Dios con todo nuestro corazón. No usemos de cositas en días de fiestas como esto para pensar que un día, hoy me santifico, hoy hago algo lindo, hoy no me porto mal, hoy no peleo con mi esposa, hoy no robo y mañana sigo igual. No es un asunto religioso, es un asunto espiritual, es un asunto de reino. Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y Él representaba el reino de los cielos en la tierra. Tú representas el reino de los cielos en la tierra. Tú eres un hijo de Dios, eres un embajador del cielo. Tú tienes vida eterna. Todo lo que tú, escúchame, esto último, escúchame. Si te olvidas de todo, escúchame esto. Todo lo que tú propongas en tu corazón aquí en la tierra lo puedes alcanzar. No hay ningún problema para Dios el que tú puedas señorear. No hay ningún problema para Dios el que tú puedas moverte como Dios inclusive, porque eres participante de la naturaleza divina de Dios. Milagros van a operar a través de tus manos. Decláralo, háblalo, dilo. Atrae la bendición. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Atrae la bendición a tu casa, atrae la bendición a tu vida. Proclámalo. Muchos de ustedes serán conocidos en el mundo. Dios va a hacer de ustedes una familia famosa. Dirá: pastor, ¿y cuál es el interés de que yo tenga fama? El que tú puedas extender la fama del reino de los cielos por medio de tu vida y tu descendencia. Que puedan conocer que tú eres un hijo de Dios, que dentro de ti viven principios divinos del cielo. Aleluya. Vamos a alabarle, vamos a adorar, vamos a declararle nuestro amor.